compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los martes, cada 15 días, para compartirles temas que pueden ser de su interés, puede ayudarles a mejorar su vida y su salud mental. El día de hoy tenemos un tema muy especial que queremos que compartan con sus conocidos, que nos sigan en nuestras redes y que sepamos más sobre este nuevo tema que es suicidio y autismo. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo detectarlo? ¿Qué podemos hacer? Pues estas y más preguntas nos responderá nuestro especialista el día de hoy, Mariale Buenfil. Muchas gracias, Alejandro. Pues bienvenidos al podcast de Suicidología, donde nos conectamos para hablar sobre la importancia de la prevención del suicidio. Soy Mariale Buenfil, psicoterapeuta, y estoy emocionada de tenerte aquí. En cada episodio tendremos información valiosa y reflexiones sobre un tema tan importante como lo es la salud mental. Prepárate para aprender, reflexionar y crecer con nosotros. Comencemos este viaje hacia una vida más plena y saludable juntos. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Hoy hablaremos de autismo y suicidio y nuestro invitado nos compartirá más información sobre el tema. Alejandro. Y bueno, pues si quieres atención, tenemos una línea de ayuda en la Ciudad de México al 55 46 31 3307 o escríbenos a info@suicidología.com.mx. Un profesional podrá ayudarte. Hoy nos acompaña el maestro Jorge Chávez Dosal. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Salud Mental y médico adscrito en atención y niños y adolescentes del Hospital Infantil de Especialidades de en Chihuahua, México. En su formación cuenta con maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Anáhuac. Ha sido responsable y jefe de la Clínica de Autismo, Trastornos Físicos, Sensoriales y del Neurodesarrollo de la Ciudad de México y médico adscrito en atención a niños y adolescentes pacientes de la Clínica de Autismo, por mencionar solo alguno de sus recorridos académicos. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Alejandro, muchas gracias. Marlene, nuevamente es un placer y es un honor poder compartir este espacio con ustedes en la labor titánica, pero sumamente noble y necesaria de tratar de brindar algunos recursos o mecanismos para la atención de la salud mental. Dicho sea de paso, este tema me resulta apasionante, ¿no? La cuestión del autismo y los trastornos del espectro autista o las condiciones del espectro autista, como quisiéramos llamarlos, dependiendo de la guía y de la percepción en la cual nos encontremos, son un terreno fascinante. Es un terreno bastante oscuro en el sentido de qué pasa con estas personas y cuál es la vivencia interna, ¿no? De lo que estamos surgiendo. Desde las primeras aproximaciones para entender el autismo y las condiciones del espectro autista, pues hemos hablado de Kanner desde los años 60, pero incluso los psicoanalistas más posteriormente hablaban de estas condiciones. Hablan mucho de un estadio en el cual por diversas razones traumáticas o biológicas o sensoriales, no existe como tal una construcción fidedigna de la realidad a partir de la separación de esas figuras primarias que nos brindan sostén y cariño. En este caso, llámese la madre o el padre o quien sea que se encargue de esa situación. ¿Qué pasa así muy a grosso modo con las personas autistas o que pueden encontrarse dentro de esta categoría? Bueno, pues pasan muchas cosas. Es muy variado. Tenemos que entender que no existe un autismo, ¿no? No existe la persona con autismo o el autismo clínico. Es un espectro de posibilidades infinitas que abarcan desde condiciones como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, eh, problemas en el desarrollo del lenguaje,
trastorno del desarrollo motriz, del desarrollo escolar, hasta un autismo más clásico. En estas variaciones, pues tenemos, eh, vamos a decir que dos ejes, pensando en un plano cartesiano, ¿no? De lo del menor nivel de funcionalidad o de adaptación al mayor nivel de funcionalidad o de adaptación, y hacia los ejes hacia la izquierda o hacia la derecha, con diversas características clínicas. Uno se parece, así muy a grosso modo, a estos niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y a otro en estos niños con autismo clásico. Hay muchas teorías para tratar de explicar el autismo, desde las teorías más psicodinámicas que tienen que ver con las relaciones más tempranas, las cuestiones genéticas y también la acción hormonal, ¿no? En niños y en adultos, pero particularmente en niños, pues hay cosas que son muy fundamentales en ciertas etapas de la vida. En las etapas más precoces de la vida, llámese el periodo intrauterino o el periodo neonatal o la adolescencia temprana, los factores o los agentes del medio van a ser determinantes en la construcción de este individuo. Posteriormente, bueno, pues siguen siendo importantes, pero ya no tanto, ¿no? Hay cuestiones que son individuales de cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo nos conducimos a través del medio, y eso de cierta forma influye en nuestro entorno, ¿no? Pero en los autistas o en los niños con una condición del espectro autista, vamos a hablar de desviaciones o situaciones que ocurrieron muy particularmente en periodos muy preliminares de la vida, ¿sí? Dentro de todas las condiciones del desarrollo, dentro de todo lo que pudiéramos identificar como neuroatipicidad o incluso como trastornos, dependiendo del grado de funcionalidad, el autismo es lo más precoz del desarrollo, lo más pretérito, las funciones más básicas, ¿no? Aunado a esto, pues también vamos a tener diferentes expresiones, tanto de la conducta como de la patología mental, ¿sí? Hasta ahí, no sé si tengamos un panorama un poquito más claro, quisieran ahondar en algún aspecto que nos llame la atención, sobre todo tratando de aterrizar en el entendimiento de qué pasa con estos niños al momento de tener ideación suicida o de cometer suicidio o de lastimarse. Claro que sí. Yo partiría, a reserva de que Mariale nos pueda también aportar algunas inquietudes, preguntas. Fíjate que mucha gente me decía, oye, doctor, es que ahora ya hay más autismo, ¿no? Y lo achacan a situaciones, por ejemplo, del ecosistema, de que hay más contaminación o de la alimentación, etcétera. Yo creo, a reserva de lo que tú nos puedas compartir, que más bien ahora se ha estudiado más, se tiene mayor claridad, y como pasaba también con las personas de síndrome de Down, alguien que en familia tenía un paciente con el espectro autista, lo guardaba, lo escondía, no salía a la calle. Hoy en día, pues ya sabemos que ya salen a la calle, ya hacen una vida mucho más común, y la familia los integra socialmente. Aquí la principal pregunta es si desde tu experiencia diríamos que hay niveles de autismo en donde unos son más funcionales, otros consideraría yo, por ejemplo, autismo profundo, que no hay una conexión con el mundo, y dependiendo de ese nivel sería el riesgo suicida. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, efectivamente ha incrementado, digamos, el número y la presencia de estas personas que por sí mismas también reclaman y merecen un espacio en el reconocimiento y en la sociedad. No existe como tal una causa puntual, ¿no? Que digamos es por el cambio climático, por la intoxicación ambiental, por el consumo de pescado con mercurio del Golfo de México, ¿no? Por el uso de medicamentos. Sí hay ciertos factores que se han encontrado como estrechamente relacionados de manera empírica, porque no te explica una cosa a la otra, no, eso sería inferir un error de tipo uno, pero sí se han encontrado. Por ejemplo, eh, primero, como bien dices, el diagnóstico en su fineza
y en su reconocimiento ha sido mucho mayor, ¿no? Los maestros pueden reconocer que algún niño que está teniendo dificultades en ciertas áreas de la adaptación o de la comprensión de ciertas cosas pudiera ser susceptible a tener alguna condición. Quizás no sepan específicamente cuál es, pero este niño necesita ser atendido, ¿no? Por un lado, todos tenemos mucha información, a veces acertada, a veces desacertada, o a veces más o menos de lo que es el autismo, entonces podemos reconocer que a lo mejor una persona pudiera estar pasando por algo así. Sobre todo niños chiquitos que interactúan en contextos en los cuales se puede comparar, ¿no? Es decir, la gran mayoría de los niños tienen cierta neurotipicidad y este niño por alguna razón tiene una variante. Entonces, merece o necesita alguna forma de reconocimiento y de atención. Eso por un lado. Por otro, definitivamente los contaminantes ambientales también van a incidir en esto, ¿no? El uso de un montón de preservativos en los alimentos, te decía el mercurio en el pescado, algunos medicamentos, por ejemplo. No voy a satanizar ningún medicamento porque no existe una relación causal, pero sí por el uso, por ejemplo, de algunos antibióticos durante el periodo intrauterino en ciertas etapas en las cuales hay mayor vulnerabilidad, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, ¿no? No es infrecuente que, por ejemplo, mujeres que han tenido infecciones de vías urinarias en el primer trimestre del embarazo, no se ha detectado todavía el embarazo, se les da cierto tipo de antibióticos y a la larga van a desarrollar o van a tener hijos con esas características, lo cual una cosa no explica la otra, pero sí se asocia de forma empírica, ¿no? No estoy diciendo que no tomen medicamentos, estoy diciendo que eso sucede. Otra, la edad prolongada de los padres. Cada vez los padres pues tienen un poquito más de, la edad de los padres específicamente. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, el síndrome de Down, que se asocian a una edad materna mayor, ¿no? Ciertas mujeres, por ejemplo, pues por arriba de los 40 años, va aumentando incrementando exponencialmente la posibilidad de tener niños con síndrome de Down por diversas condiciones genéticas. En el caso del autismo también, pero curiosamente aquí depende de los padres con edad avanzada, ¿no? Y edad avanzada estoy hablando no necesariamente de padres viejos, mayores, sino de padres y abuelos. Si tu padre, por ejemplo, tuviéramos 40 años y tu papá tiene 64. Si entre el padre y el abuelo suman más de 100 años juntos, la capacidad o la posibilidad de que vaya a presentarse un niño con autismo, con la condición del espectro autista, incrementa muchísimo. Mira, O sea, tanto la edad del padre como la edad del abuelo. Entonces, esa es otra situación que hemos encontrado. Ahora, otra que es sumamente importante e interesante y ha dado pie a muchas líneas del desarrollo es la acción hormonal intrauterina. Las hormonas pues son un efecto muy delicado, pero muy poderoso, tanto así que las hormonas nos definen física y fisiológicamente de una forma, construyen nuestro físico y nuestra psique, entonces son sumamente importantes. Esto estoy hablando desde el punto de vista biológico, sin tratar de incurrir en temas eh, de otro tipo de nociones, ¿no? De género, etcétera. Estamos hablando del biologicismo. Las hormonas, por ejemplo, el exceso de hiperplasia suprarrenal congénita en algunas mujeres van a producir en los bebés genitales ambiguos y también características de una condición del espectro autista. Los niveles de testosterona elevados en las mujeres también se han asociado con estas situaciones, pero no necesariamente porque se hipermasculinice el cerebro en unas áreas. Sí se hipermasculiniza el cerebro en unas áreas, pero también se hiperfeminiza en otras. ¿Por qué se da la hiperfeminización? Porque hay enzimas que transforman la testosterona en hormonas este, estrogenizantes o feminizantes, ¿no?
sobre todo en la acción de la aromatasa de la testosterona en algunos núcleos. Entonces eso nos profiere o nos confiere cambios conductuales a lo largo de la vida también, ¿no? Desarrollo del cuerpo calloso, de ciertas estructuras que se asocian con el pensamiento, con la flexibilidad cognitiva y con la socialización. Como te digo, es complejo entender el fenómeno de autismo y tendríamos que entrar en disertaciones mucho más prolongadas. Ahora, entendiendo esta complejidad y esta multiplicidad de situaciones que pueden encontrarse en el autismo, nos remitimos al suicidio, ¿no? Suicidio, a veces también entendemos que el suicidio es un suicidio, ¿no? Es la culminación del acto de terminar con la vida por agencia de tu propia mano, ¿no? Tenemos que entenderlo también mucho desde la edad de presentación. Los autistas tienen una característica importante de no poder vincularse con el medio y con la sociedad circunstante. Tienen una limitación o una discapacidad generalizada en la socialización. Son niños que se les dificulta mucho entender el contrato social, es decir, entender el contacto no verbal, entender las características de un juego, entender cuándo son bienvenidos, cuándo no son bienvenidos, y también entender por qué son rechazados o por qué son raros. Perciben muchas veces que no pertenecen a ciertas condiciones, sin embargo no entienden por qué. Y eso va generando una duda y una sensación de alienación y una percepción de estar mal. Son víctimas frecuentes de agresiones, ¿no? Y por otro lado, también hay problemas en la sensibilidad. Hay sensibilidad extrema hacia ciertas cosas. La alimentación, la ropa, el vestido y sobre todo el rechazo también. La sensibilidad es terrible y el dolor es terrible. Muchos niños autistas, para paliar sus estados internos angustiosos, es decir, si yo me estoy sintiendo tremendamente enojado por alguna razón, porque me agredieron, porque me prohibieron algo, porque no me entiendo, porque estoy triste, no lo van a poder expresar en términos verbales que puedan ser comunicados a otros, ¿sí? La simbolización y la estructuración verbal se encuentra muy limitada. Muchos de estos niños no hablan hasta edad avanzada, ¿no? Entonces no pueden expresar estados internos, muchos se comunican con onomatopeyas, es decir, quiero esto, y a lo mejor la mamá lo entiende, pero en una guardería no lo van a entender y no le van a tener la paciencia para, ah, eso. Hoy hago esta jeta y tengo sed. O yo me quiero acercar a este niño y me rechazan. Y muchos niños recurren a las autolesiones, ¿sí? Se pegan, se golpean, se maltratan. Y como hay discrepancias en la sensibilidad, hay partes que son sumamente sensibles de su cuerpo, de su integridad física, también hay otras que son muy insensibles. Muchos de estos niños pueden ir caminando y se clavan un vidrio en el pie y no se dan cuenta. Les pasa un carro por encima del pie y no se dan cuenta, ¿no? La oralidad, por ejemplo, pueden comer de forma desaforada y llenarse y no se dan cuenta, no perciben las sensaciones de saciedad y de tener la boca llena o de tener sabores. Por otro lado, son sumamente sensibles al tacto en algunas áreas, en los hombros, al abrazo, en el abdomen, en ciertas partes del cuerpo, en las orejas, ¿no? Son sumamente sensibles a los ruidos. Ahora, esto provoca estados internos caóticos, difíciles de manejar y imposibles de comunicar. Esas iras, esas rabias que nosotros pudiéramos sentir, toda esa efervescencia de enojo y de odio se manifiesta a través del cuerpo. Y eso puede llegar a autolesiones tremendas, ¿no? Golpearse, tirarse, lastimarse de una forma brutal, ¿no? Aquí es donde entra, pues, el manejo terapéutico definitivamente, pero el manejo farmacológico también, y neurológico. Otra cuestión es que la gran mayoría de los niños autistas, al menos en un 40%, van a tener disfunciones neuronales que ameritan un tratamiento.
Estamos hablando de epilepsia franca o alteraciones, trazos epiléptiformes asociados, desregulación de trazo electroencefalográfico, y eso por sí solo también condiciona una conducta agresiva y conductas que alteran el desarrollo, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene, por ejemplo, alteraciones neurológicas a nivel frontotemporal, va a ser un niño particularmente agresivo o con dificultades en la socialización. Eso hay que atenderlo, ¿sí? Hay que atenderlo. Tenemos que renunciar a la omnipotencia de, Sí. pues, pretender que podemos hacerlo todo desde una perspectiva. Nadie puede saberlo todo y nadie va a estar en todos lados, ¿no? Si este niño puede necesitar algo, hay que dárselo y esto puede ser salvador de vidas. Y de esto estoy hablando en todos los sentidos, ¿eh? La terapia de lenguaje, la terapia de sensibilización, la terapia educativa, la terapia social, todo eso es salvador de vidas por sí mismo. El autismo o las condiciones del espectro autista, a diferencia de la gran mayoría de los problemas, tienen un componente multifactorial, como en todos lados, pero aquí es preponderante la acción multifactorial e interdisciplinaria, ¿sí? Un autista va a necesitar muchos abordajes muy exhaustivos y muy bien preparados. Va a necesitar terapia, psicoterapia, va a necesitar un abordaje familiar, porque los familiares si no entienden, si de pronto el autista llega y les pega, pues van a reaccionar con enojo y a lo mejor en consecuencia, ¿no? Tienen que vivir su propio duelo la familia, ante el hijo ideal y ante el hijo real, ¿no? Tienen que entender cómo tratarlo, tienen que entender muchas cosas, la alimentación, ¿no? Cómo se puede llevar a cabo una alimentación porque son sumamente restrictivos. ¿Cómo puedo darle a este niño la alimentación que necesita si solo quiere comer huevo estrellado por la mañana, ¿no? ¿Qué puedo incluir para poder darle los nutrientes necesarios, ¿no? El medicamento definitivamente en caso de necesitarlos. Muchos de ellos lo van a necesitar, no todos, pero los que necesitan lo necesitan y les va muy bien, ¿no? ¿Qué más? La terapia sensorial, la terapia educativa, es un equipo muy complejo, ¿sí? Pero tocas un punto importante, sobre todo para la gente que se preocupa si su familiar autista quiere o no suicidarse. Y es esto autodaño, estas lesiones, en donde Ujú. pueden inclusive fracturarse, lesionarse seriamente, ¿no? Sabemos del paciente que hace movimientos oscilatorios, a veces empiezan a golpearse en la pared, la cabeza, y todo esto hace que la familia diga es que está enojado, se quiere acabar con su vida, o ese miedo de dejarlos solos y que se aviente por un balcón o techo, etcétera. Es decir, pareciera ser que estos movimientos y estas autolesiones es por esa hipersensibilidad que dices, o que en esta también pareciera ser que el oído se hace más sensible, ¿no? Y pues lo que están viviendo es un tormento interno de sensopercepciones alteradas. Sí, sí, claro. Digo, también pueden tener deseos de morir. Es decir, una persona así también puede tener una intencionalidad suicida franca, ¿sí? Generalmente esto sucede como de forma paliativa o resolutiva de estados internos caóticos, extremos y difíciles de manejar, sobre todo si el niño es más chiquito, ¿no? Los niños, por ejemplo, no tienen una noción eh, de irreversibilidad de la muerte, ¿no? De que piensan que a lo mejor se van a algún lugar y luego regresan, pero pues como que no es algo totalmente definitivo, ¿no? Los autistas definitivamente muchos quieren morir, ¿no? O sea, la sensación, sobre todo cuando existe una capacidad de racionalización y de entender, se les hace muy difícil la vida y es muy duro vivir, ¿no? Es muy duro vivir de esa manera, es muy duro sentirse raro, sentirse inadaptado, sentirse fuera del contexto. Y O muchos recibir bullying, cometen ¿no? Perdón, pero también recibir bullying. el Ujú. rechazo, la agresión, los insultos, y todo eso cuando hay cierto nivel de autismo funcional. Claro, acabamos de ver un video que nos conmocionó mucho aquí en el estado de un bachillerato, donde a un niño con autismo lo encerraban en un baño
Y todos los compañeros con este pues, sadismo característico de la adolescencia, que también es parte de un desarrollo normal, le pegaban y la atormentaban y duraron horas atormentándolo mientras el otro estaba llorando en el baño, digo, ante una experiencia de esas. Y saber que no te puedes defender y que estás solo y que te está agrediendo en el medio, claro que se quieren matar, es muy lógico, ¿no? Hay que ayudar al niño, pero bueno, pues esas vivencias yo creo que en mayor o menor medida todos los niños que han tenido esta condición lo han vivido. Ahora, estos niños también son víctimas frecuentes de abuso sexual, de abuso físico, de maltrato, de abandono, ¿no? Aunado a la experiencia del vivir autista, también tienen otro tipo de experiencias traumáticas que exceden lo que normalmente un niño tendría que vivir y que evidentemente inciden en su psique y en su percepción de la vida, ¿no? Eh, a ver, existen, como sabemos, conductas que son francamente suicidas, que buscan la terminación de la vida, y hay conductas para suicidas. Y hay conductas lesivas, ¿no? Que uno no entiende si son para lastimarse, si son para paliar estados internos. Muchos papás dicen que es para llamar la atención. No, 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 eso tiene un trasfondo, ¿no? Y en los autistas siempre vamos a encontrar muchas formas de conductas autolíticas, ¿no? Sean para suicidas, sean suicidas francas, sean para paliar estados internos, sean por diversas razones y tenemos que cuidarlos. Recuerdo el caso de un niño de 6 años que venía extremadamente lastimado porque él se golpeaba solito la cabeza, ¿no? Entonces traía toda la deformidad, parecía un Cristo, ¿no? Y lo traía el papá, pero el papá venía creo que más alterado que él demandando una respuesta. Pues ustedes son los expertos, ¿por qué no hacen nada, no? Y te lo acababa de traer. Tuvimos que salir corriendo para buscar algo, un medicamento, una solución farmacológica para tratar de calmarlo y la medida en ese momento para salvaguardar su integridad y su vida fue envolverlo en una cobija como tamal y limitarle los brazos para que no se siguiera golpeando y sedarlo en ese momento. Eso no va a ser resolutivo para su vida, pero en ese momento le salva la vida. Y como esas, pues hay muchas cosas que de pronto tenemos que hacer para salvar a estos pacientes. Representan un reto importante, pero también representan una fuente de satisfacción enorme, 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 enorme. Es un paciente, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, estamos donde tenemos que estar y nos organizamos como un equipo transdisciplinario, hacemos milagros en la atención de estos pacientes. No les curamos el autismo, pero sí cambiamos mucho su vida, ¿no? Esa parte, Organizándonos de perdón forma que te interrumpa, conjunta. es que esa parte es Ujú, necesaria recalcarla. El autismo no se cura. ujú. Quiero pensar que de acuerdo al diagnóstico, hay un diagnóstico mucho mejor pronóstico de adaptación. Y aquí y yo te compartiría a ti y a Mariale que revisando para este tema, veía yo algunos TikToks y me sorprendió los niveles, desde el preadolescente que dice, a mí me diagnosticaron con autismo y escucho voces y me pongo muy alterado porque hay una hipersensibilidad auditiva, no tolero estar con mucha gente, no me gusta que me abracen, me gusta aislarme. Empieza a explicar un poco cómo es ese sentir desde él, pero quiero pensar que es un pronóstico mucho mejor en el sentido de que hay mayor adaptabilidad social y de autorreconocimiento del diagnóstico. El pronóstico de vida en cuanto a funcionalidad, digo, el pronóstico de vida no se ve influido en el sentido de que se vaya a limitar, ¿no? La vida. Un autista, una persona con esas características puede vivir una vida completamente longeva como cualquier otro, eso no limita sus capacidades, pero la funcionalidad y la vivencia de esa vida sí que se ve afectada, sí que se ve afectada y se ve influida pues por todo esto que estamos platicando. Ahora, bien lo mencionaste, esas situaciones, como muchas otras, van a tener diferentes matices a lo largo de la vida. Un niño muy chiquito con una condición del espectro autista va a primar los problemas de sensorialidad y de comunicación, ¿no? Un recién nacido va a tener muchos problemas en la alimentación
en la alimentación, en la lactancia materna, en aceptar nuevos, nuevas papillas, la incorporación de alimentos y en la regulación del sueño, el cual es sumamente importante. Siempre dejamos el sueño así como algo que se da de por sí. Si mientras duerma es porque está durmiendo bien, ¿no? También en la regulación del sueño hay factores importantes porque el sueño es un componente fisiológico muy importante. Se reparan tejidos, hay un crecimiento neuronal, se regulan los niveles de cortisol, los ejes gonadales, hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿no? Y no es nada más dormir, sino tener un sueño con una arquitectura adecuada de ondas de movimientos circulares rápidos, lentos. Y todo esto influye mucho en el desarrollo, ¿sí? Ahora, el principal reto de los niños chiquitos es la homeostasis y la regulación. Cuando son un poquito más grandes, pues tiene que ver con el reconocimiento de las figuras parentales, el desarrollo del juego, la alimentación, la sensibilidad, el aceptar nuevas propuestas, ¿no? Juntarse con niños más chiquitos, pero hay cosas que también suelen ser tan definitivas como el hecho de la alimentación, que son todo un tema. El hecho de la alimentación y el sueño terminan siendo un conflicto, ¿no? Posteriormente, estos niños se adaptan a la escuela y bueno, pues a lo mejor puede ser que sean buenos estudiantes o puede ser que compartan características de un niño con trastorno por déficit de atención y hiperactividad y que no se adapten. O puede ser que tengan algún fenómeno epileptiforme que no se ha detectado y que esté interfiriendo mucho en su desarrollo. El desarrollo motriz aquí es muy importante y la comunicación, ¿no? A lo que voy es, en este tipo de pacientes tenemos que ir adaptándonos a las etapas de la vida en las cuales se va enfrentando a distintos retos que le van a significar una complejidad mayor que si no tuviera una condición o si tuviera una neurotipicidad. Por otro lado, también puede ser benéfico porque estos niños no infrecuentemente son sumamente inteligentes y pueden desarrollar habilidades cognitivas y habilidades que los demás no pueden, ¿no? Kant en su momento lo llamaba idiot savant, ¿no? O Sí. sea, genios idiotas, no, no son genios idiotas en su momento, ¿no? Son genios que tienen habilidades especiales. Pero él decía, no, pues se pueden aprender todo antes había estas guías de sección amarilla, ¿no? Con todos los teléfonos, ya no existen, Sí. pero nos tocó conocerlo, ¿no? Se pueden aprender toda la sección amarilla, pero ¿para qué le va a servir, no? Por eso es real. Pero no, actualmente pueden tener habilidades numéricas tremendas, habilidades, de muchos tipos, ¿no? Y hay que explotarlo, hay que reconocerlo y hay que ir más allá. Nuestra tendencia educativa en México en general es tratar de suplir las deficiencias. El niño que está batallando con las matemáticas hay que llevarlo al cubón y hay que llevarlo acá y hay que ponerlo, ¿no? Pero no reconocemos que también hay destacados, pues, o sea, destacados que se van quedando y que no los aprovechamos porque no reconocemos que existe una potencialidad para que vaya mucho más allá y que desarrolle mucho más que eso, ¿no? Pasa Entonces, mucho en perdón, esto. habría que aclarar esta parte, que bueno que la mencionas. No todos los autistas son genios. No en todos los casos de esa manera. Lo que sí quiero aclarar es que todos van a tener cualidades especiales. Cualidades especiales que generalmente se nos pasan de lado porque, porque están fuera de la canasta de reconocimiento de lo que es válido. Pero siempre van a tener características especiales que hay que reconocer y que hay que validar. Un problema muy importante en todos los seres humanos, pero particularmente en los autistas, es la falta de validación y de reconocimiento. Y eso carga con una deuda tremenda en cuanto a su percepción de sí mismo. Se sienten personas defectuosas, se sienten personas no merecidas, se sienten personas perdidas. Y eso, hablando de suicidio, es tremendo. Es tremendo porque reconocer que tú eres diferente y que no hay forma de escapar de eso y que todo lo que haces está mal por no corresponder a la supuesta normalidad, es aniquilador para cualquier espíritu, ¿no? Esta gente tiene sus potencialidades y tiene sus características distintas, excéntricas, a veces muy excéntricas, a veces no tanto, pero tiene sus formas de ser muy valiosas, muy, muy valiosas.
Aún en los casos en los que exista un autismo sumamente disfuncional, con discapacidad intelectual severa, también esas personas tienen mucho que aportar y son valiosas por sí mismas y tienen sus características en sí mismas. Nuevamente en la adolescencia, estos niños, pues todos sufrimos muchos en la adolescencia, ¿no? Algunos más que otros, pero es una etapa espantosa, ¿no? Estos niños característicamente la pasan muy mal y no es infrecuente que lleguen a tener intentos de suicidio francos, ¿no? Autolesiones muchísimas, muchas, muchas, muchas. Y además como son generalmente aislados y son callados y no dan lata, la gran mayoría, no se detecta, no se detecta que estos pueden estar sufriendo y no lo expresan, ¿no? No es infrecuente el alto índice de suicidios y conductas autolíticas en pacientes autistas. La expectativa de vida en la gran mayoría de las condiciones del espectro autista es menor que en la población general. Y eso no se debe a que se enfermen más o a que tengan diabetes, es porque realizan suicidios activos o pasivos, ¿no? Una persona que no tuvo, digamos, una pareja funcional o que nunca tuvo ciertas características que le permitan adaptarse de forma clásica a la sociedad, más en las sociedades rígidas, ¿no? O sea, ¿y para cuándo la familia? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo el trabajo? ¿Y para cuándo? O sea, tú no tienes, pareciera que uno tiene que seguir para encontrar validez, punto A, punto B, punto C. Bueno, ya se cumplió punto A, terminaste la carrera, bueno, ya hay que cumplir punto B, que tener familia, y punto C, tener hijitos, buscarte un trabajo más o menos institucional y solvente que te permita vivir eso, seas o no seas feliz con lo que haces, cumplir con eso y luego qué, ¿no? Pues esperar la muerte. Más o menos, más o Así menos está es el extremo, panorama, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Fíjate que para Obviamente. este tema, perdón, Mariale nos brinda recomendaciones y bueno, vamos a Mm, escuchar qué nos trae para hoy. Así es, cuéntame, Alejandro, no Mariana. sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología, para que nos puedan seguir, compartir y nos comenten pues cualquier tema que quieran escuchar, pregunta, etcétera. Pues bueno, primero quisiera recomendarles un libro. Se llama El arte de no encajar, lo que pasa cuando el autismo llega a casa, de Noemí Navarro, editorial Grijalbo. Y este libro es el libro que a Noemí le hubiera gustado tener entre las manos el día en que su hijo Mateo lo diagnosticaron con trastorno del espectro autista. Y el libro es el libro que le habría ayudado a entender a su propio caso cuando al cabo del tiempo descubrió que también ella era una persona con autismo. Y aquí vemos, bueno, también un poco pues esta parte hereditaria del autismo y pues una gran guía. Y sobre películas, justamente pues está la película de Rain Man, ¿no? Esta película es un clásico en donde Dustin Hoffman interpreta a Kim Peek, un joven con autismo bastante profundo, pero con la extraordinaria habilidad de memorizar todo lo que lee. Y su hermano en la ficción, interpretado por un joven Tom Cruise, descubrirá que la vida puede verse con otros ojos. Y esta parte es una historia basada en hechos reales. Una serie que está en Netflix que se llama Atypical, ¿no? Y Atypical coloca al espectador en el día a día de Sam Gardner, un joven de 18 años que sufre de un trastorno de espectro autista desde que era muy pequeño. Visto que ya encontró la manera de controlar a veces sus crisis e interactuar con otras personas, Sam decide que es momento de tener una novia, por lo que buscará ayuda y consejos con su terapeuta Julia. Por supuesto, esto trae un quiebre en el status quo de la familia, que debe adaptarse a las nuevas decisiones que va a tomar Sam. Quien peor lo asimila es su mamá, en un afán por sobreproteger a su hijo, aunque también porque no está segura de que Sam pueda manejar una relación amorosa. Y también, bueno, aquí vemos, pues justamente, bueno, los conflictos de una persona con espectro autista y los conflictos familiares que hay alrededor, ¿no? Y cómo a veces, pues, los padres pueden ayudar o empeorar estas situaciones. Y para más recomendaciones, pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Me encuentro como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Jorge, dos preguntas importantísimas. La primera de ellas es si hay avances, o sea,
mejorado en la atención, en la salud mental de la persona con espectro autista? Y por último, ¿qué recomendaciones darías tú a los familiares? Sí, Alejandro, sí hay avances. Todos los días estamos avanzando un poquito más en la comprensión, ¿no? Desde esta perspectiva médica, terapéutica, psiquiátrica, partiendo de aquí, hay avances que tienen que ver con diferentes vertientes, ¿no? No nada más es el manejo farmacológico clásico que tanto temor tienen los padres, ¿no? De tener a un niño atontado y sedado todo el tiempo, ¿no? Se han investigado muchísimas cuestiones, desde suplementos, ácidos omega 3, melatonina, el sulfuratato de extracto de brócoli, este, melena de león, es decir, hay muchas alternativas que funcionan para mejorar el neurodesarrollo, ¿sí? También hay tratamientos desde el punto de vista médico que han funcionado un poquito mejor para controlar la agresividad, la rabieta, la hiperactividad, los trastornos del sueño, que son nuevas vertientes que se usan para eso, ¿no? Y funcionan bastante bien. ¿Qué más? Hay tratamientos, hay estudios genéticos que nos hablan también, por ejemplo, de interacciones farmacológicas, que nos hablan del metabolismo a nivel hepático y que nos hablan de algunas deficiencias genéticas que también se encuentran, como alteraciones en la tetrahidrofolasa reductasa, que es una enzima que se encarga de metabolizar el ácido fólico. Todo eso nos da nuevas perspectivas para atender a estos pacientes, ¿sí? Eh, obviamente tenemos que entender al paciente, porque no existe, como les mencionaba, un autismo. Hay personas, ni siquiera me encanta clavarme con los diagnósticos, porque hay personas que exhiben características o condiciones del espectro autista, y como personas tenemos que entenderlas en su completud. ¿Qué necesita esta persona para mejorar y para funcionar? Y en dado caso, podemos establecer un tratamiento más adecuado y más puntual y lo más exento posible de síntomas secundarios. Híjole, primero que nada, lo más difícil que es tranquilidad, ¿no? O sea, eh, hay veces que estos niños te representan un reto muy fuerte, porque muchos de ellos, sobre todo los niños autistas con muy bajo nivel de funcionalidad, llegan a presentar rabietas de destructividad tremendas, ¿no? Más si son adolescentes y están grandotes, me ha tocado. A veces se tienen que llevar medidas extremas, se tiene que aplicar medicamento farmacológico, llevarlos a algunas instituciones, a hoteles. No tengan miedo, a hoteles, perdón, a hospitales González. psiquiátricos. No tengan miedo y reserva en hacer lo que tengan que hacer. Hacer las cosas a medias y tratar de calmar a medias, generalmente resulta más contraproducente que tomar medidas necesarias y completas, ¿no? Tampoco eso quiere decir que vamos a hacer medidas extremas, agarrarlos a golpes, amarrarlos o echarles agua fría o cosas así. No. Hay que hacer lo que tengamos que hacer, pero todo lo que tengamos que hacer, sobre todo en un momento. Nun- Casi nunca es como una conducta consuetudinaria que se vaya a estar presentando de esa manera. A veces son momentos puntuales desencadenados por una situación puntual que en ese momento requiere una contención. A lo largo del tiempo vamos viendo qué tratamientos pueden ser llevados a cabo y de qué forma podemos manejar este tipo de crisis. No son inmediatos, porque quiero matar un poquito las ilusiones, pero también quiero brindarles la esperanza. Los tratamientos funcionan, pero no es magia. No es magia en todos los sentidos, ¿no? No es magia desde el punto de vista terapéutico, farmacológico, social, pero sí funcionan eh, en todos los casos. Ahora, una cosa que se pasa de lado es que pareciera que el paciente autista o el paciente que en este caso está en riesgo o en gravedad es el único que hay que atender. No, la familia resulta sumamente afectada y tenemos que reconocer todas las partes que están incidiendo en este caso.
Todas las familias con un paciente con esta característica en mayor o menor gravedad van a tener dudas, van a tener conflictos, van a estar deprimidos, van a estar sobrecargados de trabajo porque es muy caro atender a un niño así. Van a tener duelos por el duelo perdido de lo que querían y lo que no fue. Hay que atender esa parte. Les aseguro que en la medida en que ustedes logren un estado de equilibrio y de bienestar para sí mismos, van a poder ayudar mucho mejor a su hijo y la situación va a disminuir bastante, al menos en la mitad de la gravedad. Entonces Excelente. atiéndanse y ayúdense también. ¿Dónde pueden contactarte? Yo actualmente estoy en la ciudad de Chihuahua. Me pueden encontrar en el Hospital Infantil de Especialidades del Estado. Ahí tengo. Es un poco engorroso la cuestión administrativa, pero eso ya no depende de mí. También atiendo en consulta particular. Si quieren agendar el número de mi asistente es el 614-547-9836. ¿Sí? Em, Trabajo también en 2 clínicas de adicciones. En algunos casos hemos brindado contención a pacientes con estas características, que son Andenes y Samadhi. Estoy a sus órdenes, no es difícil localizarme aquí. Y bueno, en lo que yo les pueda ayudar, estoy con todo el gusto y todo el amor del mundo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Suicidología, donde exploramos juntos la importancia de la prevención del suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Recuerden que la prevención comienza con la conversación y la información. Si desean profundizar más sobre este tema y acceder a recursos adicionales, te invito a visitar nuestro sitio web suicidología.com.mx. Allí encontrarás información relevante, apoyo y orientación. No olvides suscribirte para estar al tanto de nuestros próximos episodios, donde seguiremos abordando el tema crucial y otros aspectos relacionados con la salud mental. Hasta pronto.